Amigas y amigos, continuamos en nuestra labor periodística de llevarles el pensamiento y los planteamientos que traen los líderes políticos del país que visitan nuestra ciudad de Cumaná. Esta vez tenemos un encuentro con el doctor Eduardo Fernández, el Tigre. BahiaFM.net, tu radio digital. Bien, muy buenos días, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a BahiaFM.net. Les habla Eduardo Jaime en nuestras redes sociales. Nos encontramos en el Palacio Episcopal de la ciudad de Cumaná, hoy día sábado 2 de septiembre, donde nos visita el reconocido dirigente político, el doctor Eduardo Fernández, ampliamente conocido por toda la nación y fuera de la nación. Tiene una carrera muy larga, muy amplia dentro de la política nacional y viene sonando mucho últimamente. Como decía él ahora en su intervención que estaba haciendo, resulta que él es nuevo para mucha gente. Y le damos la bienvenida, doctor Fernández. Eduardo, gracias. Bienvenido, doctor. Muchos saludos y mira, lo que quiero transmitirles básicamente es que Venezuela tiene futuro, que no nos dejemos arrebatar la esperanza. Estamos viviendo horas muy duras, muy difíciles en Venezuela, pero vamos a salir adelante. Y vamos a salir por la vía de la unión de todos los venezolanos alrededor de un programa de reconstrucción del país. Y vamos a salir por la vía electoral. Todos debemos participar y quiero llamar especialmente la atención de los jóvenes. Los jóvenes tienen que inscribirse en el registro electoral para poder participar, porque es importante que participen para poder cambiar esta situación y mejorar a Venezuela, para que no tengamos que ver el espectáculo de jóvenes yéndose del país a buscar oportunidades en otras realidades, cuando Venezuela tiene un potencial de crecimiento y de desarrollo muy positivo. De modo que mucho ánimo, vamos juntos, unidos a trabajar por Venezuela y vamos a legarle a las próximas generaciones un país mucho más bello y más bonito y más próspero. Doctor Fernández, usted le está hablando a la gente, vamos rápido porque esto es una entrevista rápida de hoy y vamos directo. Usted le está hablando a la gente ahora en este momento, en ese ánimo, como venezolano o como venezolano posible candidato. Le estoy hablando como venezolano. Creo que conviene que nos pongamos de acuerdo todos en un candidato. No estoy buscando votos para ser candidato, pero sí creo que debemos hacer un gran acuerdo nacional para tener un programa compartido y para tener un candidato que pueda ser no solamente un buen candidato para ganar, sino un buen presidente para gobernar. Estamos imbuidos en un proceso de primarias, de que se habla de toda la oposición. Hay dirigentes de oposición diciendo, somos de oposición, pero opino diferente, y cosas por el estilo. Suena como un proceso de lograr una unidad necesaria, como se le logró en 2015, que con aquella unidad monolítica se arrasó con una Asamblea Nacional, y sonar a esas primarias como una posibilidad cierta de lograr esa unión. Tengo entendido que usted no está tan de acuerdo con el asunto primaria, estaría más de acuerdo con un consenso. Efectivamente, yo creo que las primarias son un mecanismo para producir una respuesta partidista. Las primarias fueron convocadas por una cosa que se llama el G4. 4 partidos políticos: Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Primero Justicia. Esa primaria va a producir el candidato del G4 y creo que Venezuela está esperando el candidato de la nación venezolana, que sea, a lo mejor puede ser uno de los que compita en la primaria, pero el mecanismo creo yo que será antes, durante o después de la primaria, un gran acuerdo para llevar un candidato que interprete a la nación entera y sobre todo al 80% de los venezolanos que se manifiesta en las encuestas a favor del cambio. ¿Usted ve viable esa posible elección electoral en el año 2024?
con un Consejo Nacional Electoral que le acaban de nombrar a un presidente que después de 300 postulaciones, una primera escogencia de 100 y pico, otra escogencia luego de 50 y pico, y llegamos a Elvis Amoroso como presidente del CNE, un hombre que es miembro del partido de gobierno y que existe hasta en el reglamento que no puede ser nombrado rector del CNE. ¿Usted ve viable esa posibilidad de triunfar en unas elecciones en el 2024? Cuando los que estamos a favor del cambio somos tantos, cuando no es 51 a 49, sino que es más de 80% de los venezolanos que queremos cambio. El gobierno puede hacer todas las maniobras que quiera, pero contra la voluntad de la inmensa mayoría de los venezolanos, esas maniobras no van a prosperar. ¿Por qué el gobierno nombra a una persona tan absolutamente desaconsejable para presidir el Consejo Nacional Electoral? Porque quiere ahuyentar a los electores. Quiere desmotivar. Quiere desmotivar. El gobierno lo que quiere es que la gente diga, no, con ese Consejo Nacional Electoral no vale la pena votar. Y yo les quiero decir que vale la pena votar aún por encima de ese tipo de maniobras. Porque cuando la voluntad de la abrumadora mayoría de los ciudadanos se manifiesta tan claramente a favor del cambio, las maniobras no prevalecerán y lo que prevalecerá será la voluntad democrática de los venezolanos que queremos un gobierno nuevo, un gobierno diferente y un gobierno bueno. Usted, que tiene la trayectoria que tiene, los años ha pasado, es un vividor de la historia contemporánea política de Venezuela, de pasar del militarismo y dictatoriales al proceso democrático de 40 años, a volver a un gobierno, vamos a estar claros, por más que estuviera retirado civil, ha sido un gobierno militarista el de Hugo Chávez, para luego volver a caer en un gobierno militarista, porque si revisamos todos los ministros, si revisamos todas las direcciones generales, si todos son militares los que están allí. Hay la gente que opina que hay que erradicar toda esa dirección. Esto es fácil, esto es un gobierno muy complicado, esto no es un gobierno que un presidente ganó las elecciones, se puso la banda y empezó a gobernar como en algunas otras oportunidades, que llegaban y quitaban a ciertos funcionarios, los copellanos quitaban los adecos quitaban los copellanos, pues se ponían a sus direcciones, ponían a sus directores. Aquí la cosa no se ve, ninguna perita en dulce lo que es gobernar este país a partir de un posible triunfo de un candidato de oposición el año que viene. No es fácil, el camino es duro, pero los caminos duros exigen voluntades duras, con carácter, con amplitud, con buenos modales. Estoy seguro que podemos llevar a Venezuela adelante. Yo tengo un gran respeto por la institución armada, lamento mucho la politización de la Fuerza Armada y es de las cosas que tenemos que corregir. Y lo que tenemos que hacer no es demasiado complicado en ese sentido, sino aplicar los artículos de la Constitución que dicen que la Fuerza Armada es una institución al servicio de la nación entera y no al servicio de un partido político o de una corriente ideológica. De modo que es ampararnos en la Constitución y hacer respetar y cumplir la Constitución. Hay mucha sed de venganza, cosa que es muy negativa. Hay mucha sed de venganza y la gente puede ver como una debilidad de oposición que se hagan negociaciones, se hagan pactos tipo Chile, ¿no? de tipo Mandela, que usted se refería en su hablar. Puede ver como signo de debilidad, pero pareciera que la solución o el nuevo enrumbamiento del país pasa por una negociación. ¿Usted qué opina de eso? Yo pienso lo mismo, yo pienso que la democracia es diálogo. Y la democracia es búsqueda de acuerdo, y la democracia es promoción de consenso. Si me ponen a escoger entre la venganza y la justicia, yo estoy con la justicia y contra la venganza. La venganza no nos ayuda. Lo que sí nos ayuda es que prevalezca el Estado de Derecho.
si alguien tiene una acusación fundamentada contra algún alto funcionario del gobierno, que vaya a los tribunales. Y el próximo gobierno debe dar garantías de respeto al debido proceso, que el que está acusado pueda defenderse, porque una persona acusada no es culpable hasta que no se demuestre que es culpable. De modo que hay que hacer prevalecer la justicia más que la venganza. Dice usted que no estar candidateado, no ser candidato o sea, primero no está inscrito en la primaria y segundo, dicen no estar pretendiendo lanzarse en paralelo de las primarias a una candidatura presidencial, pero dice que estaría dispuesto a la hora de que se hiciera una escogencia y fuera usted mencionado, estaría dispuesto a asumir. La primaria es un mecanismo para elegir el candidato del G4 y yo no soy del G4. Yo no pertenezco a ninguno de los partidos del G4, mucho respeto por todos esos partidos, pero yo no soy miembro del G4 y por tanto pensé que no tenía sentido que gente que no es de esos partidos participe en la primaria. Pero lo importante es el gran acuerdo nacional, porque solamente con un gran acuerdo nacional podemos hacer lo siguiente: ganar, cobrar, o sea, hacer efectivo el triunfo, nos entreguen el poder y luego gobernar. Creo que para esas tres cosas es muy aconsejable que se promueva un gran consenso nacional. Pero el Tigre se lanza... El Tigre está a la orden de Venezuela para lo que Venezuela disponga. El Tigre, Eduardo Fernández, está a la orden de Venezuela y de los venezolanos. En todo caso, falta algún tiempo, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Bien, Tocayo, no hay Eduardo malo. Un placer, un placer, bienvenido. Eduardo Jaime con todos ustedes para BahiaFM.net y todas sus redes sociales y para todo el que quiera escucharnos. Desde Cumaná, en el estado Sucre, el Palacio Episcopal, con el doctor Eduardo Fernández. BahiaFM.net, tu radio digital.